Hola, bienvenidos a Jamba. Como veis, ya ha llegado el frío a Ibiza también. Estamos congelados en noviembre. Hoy tenemos una conferencia muy especial. Viene Pedro Caldentey, es un abogado especialista en delitos contra la salud pública. Es uno de los pioneros del movimiento canábico en España. Colaboró con el nacimiento de Cáñamo, de asociaciones como ARSEC. Está vinculado con todo el movimiento de las asociaciones, con la FAC. Es asesor de Jamba desde el principio, desde hace 10 años, y ya estuvo en el 2007 haciendo una conferencia que es de las más vistas en Internet, de las que tiene Jamba puestas. Y bueno, hoy viene a hacer una conferencia un tanto especial porque, además de tratar los temas que nos afectan y nos interesan a los cultivadores de marihuana, va a tratar especialmente el nuevo Código Penal que entra en vigor el 1 de enero y que, bueno, pues viene algunas novedades que nos repercuten directamente. Así que, sin más, os presento a Pedro Caldentey. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, pues nada que añadir a lo que ha dicho Mos. Simplemente una cosita, que bueno, pues este año ya cumplo 25 años como abogado en ejercicio. Me he dedicado a muchas cosas, pero desde hace ya bastante tiempo, pues el tema de salud pública. Y una cosita más que quería añadir es que también he estado muy interesado y he estudiado durante muchos años el tema de los enteógenos, que es ya para, si no somos bichos raros los que nos dedicamos a la marihuana, pues ya los que se dedican a la Psychotria viridis o al mahuang y cosas de estas, pues todavía somos más bichos raros. Me estuve dedicando bastante tiempo a esto, es decir, que si alguien tiene interés, quizá también podemos comentar el tema. Entonces, no es que haya un nuevo Código Penal, para los que no sepáis de leyes, el Código Penal pues lo tenemos desde el 95 y desde el 95 ha habido muchos cambios. 25 reformas ya llevamos del Código Penal nuevo, es decir, que o no estaba muy bien hecho o es que ha cambiado todo bastante. Entonces, una de las cosas que cambia es el tema de salud pública. Es una de las reformas de las que menos se habla, porque se habla, por ejemplo, de que si ahora se introduce el tráfico de órganos, que si el moving inmobiliario, que el moving laboral. Un tema que sí que puede tocar un poquito más de cerca el tráfico de drogas, se refuerza medidas para el crimen organizado, que claro, no sé si pues al movimiento canábico esto le afecta mucho. Y hay un tema que también quiero comentar, que es que de forma novedosa se regula la responsabilidad de las personas jurídicas. Tampoco tiene esto que ver muy directamente con el tema del cannabis, pero bueno, yo, a pesar de que la gente no le suele dar mucha importancia a este aspecto de la reforma, yo quiero hablar de él porque quizá pues hay mucha gente que, por ejemplo, tiene empresas, tiene pues un grow shop. Imaginemos, por ejemplo, un grow shop que es un grow shop importante, que tiene pues la forma de una sociedad limitada, una sociedad anónima incluso, y que pues los administradores deciden un día vender esquejes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque ya sabemos que el tema de los esquejes pues está en el limbo, ¿no? No son ni semillas, no son plantas, pero bueno, que podría dar lugar a problemas penales. Y claro, a partir de ahora ya no solo serían problemas penales para la persona que los vende directamente, sino que la propia empresa podría tener también consecuencias muy graves. Todo esto a modo de introducción. No sé hasta qué punto estáis informados de cuál es la legislación actual. Lo que puedo hacer es un repaso de cuál es la regulación actualmente y la que entrará en vigor el 23 de diciembre, es decir, dentro de menos de un mes tendremos esta reforma. Buenas tardes. Buenas. Entonces, actualmente tenemos el artículo 368 del Código que habla del tráfico de drogas, el delito contra la salud pública y bueno, y supongo que como todos sabéis, distingue entre drogas blandas, en concreto se habla de drogas que no causan grave daño a la salud y drogas duras, drogas que sí causan grave daño a la salud. Entonces, entre las blandas, todos sabemos que está el cannabis, los derivados del cannabis, pero bueno, hay alguna más, como podrían ser Rohypnol, Transilium,
que bueno, pues es un tema que hoy quizá no nos interesa, pero bueno, se puede hablar de otras drogas aparte del cannabis, se puede hablar de otras drogas. Lo digo porque la reforma esta que estoy comentando afecta más quizá a otras drogas que no son el cannabis que al cannabis mismo, ¿eh? Entonces, actualmente el cannabis está castigado con una pena de 1 a 3 años y las drogas duras actualmente tienen de 3 a 9. Aparte de que hay después una serie de agravantes que también se tocan con la reforma que hacen que estas penas puedan ser más altas. Entonces, con la reforma, que es lo que tenemos que explicar hoy, el cannabis queda igual. Es decir, tráfico de drogas o la tenencia. O la tenencia cuando se supone que es para la venta. ¿Eh? Si queréis podemos leer el artículo y veréis lo que dice, porque es muy, muy, muy amplio. ¿Queréis que lo leamos en un momentito? Y así. Yo tengo aquí el nuevo ya, El nuevo Código Penal dice 368. Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan, faciliten el consumo legal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines serán castigados con las penas de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud y de prisión de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo en los demás casos. Ya digo una cosa que está diferente de cómo lo tenemos en la pizarra. Las drogas duras ahora tienen una pena que como máximo será de 6 años. Es decir, que del 9 como máximo pasamos al 6 como máximo. Esto ya es una novedad importante y desde luego pues beneficiosa. Beneficiosa pues para todos aquellos que trafiquen con drogas duras. De hecho, los tribunales, y yo pues esto lo digo ya por experiencia porque pues de drogas duras he llevado unos cuantos asuntos, de hecho los fiscales y los propios juzgados y tribunales nunca pedían más de 6 años. Nunca pedían más de 6 años por tema de drogas duras, pero ahora todo esto ya tiene un reflejo legal. ¿De dónde viene todo esto? El Tribunal Supremo ya comentó, y hablamos del año 2005, que se tenía que modificar el Código Penal. El Pleno reunido del Tribunal Supremo dijo que claro, que estaba muy castigado, era un poco desproporcionado el castigar con penas de hasta 9 años un tráfico de drogas duras. Entonces, finalmente, con esta reforma se ha hecho caso del Tribunal Supremo y se ha bajado el máximo a 6 años. Os voy a poner un ejemplo. Resulta que cuando la legislación era esta, es decir, de 3 a 9 años, le podía caer lo mismo a uno que vendiera 3 gramos de cocaína que a uno que vendiera 300. Poco desproporcionado. De hecho, ya os digo, no solían pedir más de 6 años. Es decir, que en la práctica no se pedían 8, 7, 9 años. Pero bueno, ahora esto ha sido recogido por el Tribunal Supremo para evitar pues, estos castigos desproporcionados. Y no he leído el artículo entero, porque hay una cosa también que es muy importante y esto sí que puede afectar tanto a las drogas blandas como a las duras. Voy a leer un segundo párrafo que se ha añadido al artículo 368, que dice lo siguiente. De esto, claro, como es nuevo, no hay jurisprudencia y veremos a ver en qué casos se puede ir aplicando, ¿no? No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurre alguna de las circunstancias a que se refiere los artículos 369 bis y 370. Es decir,
que en casos de escasa entidad y atendiendo a las circunstancias personales de la persona que haya hecho el delito, se puede imponer la pena inferior en grado. Pena inferior en grado suena chino, ¿no? De momento no tenéis ni idea de lo que es. Vale. Pues la pena inferior en grado se calcula de la siguiente manera. Tenemos 1 a 3 y ya pongo la pena nueva, 3 a 6. Se calcula de la siguiente manera. Se coge el mínimo, se divide por 2 y el resultado se resta del mínimo. ¿Alguien se ha quedado y sabe hacer la operación después de que la haya dicho ya? Después del canuto no se puede calcular de esta manera. Bueno, pues lo hago yo mismo. He dicho, se coge el mínimo, se divide por 2 y el resultado se resta del mínimo. 1 dividido por 2, medio. Que en este caso, como estamos hablando de años, son 6 meses. 6 meses, un año menos 6 meses, 6 meses. Pongo aquí una M para que se vea que son meses. Por tanto, la pena inferior en grado, en vez de ser de 1 a 3, sería de 6 meses a un año. ¿Y en qué casos? Claro, es que esto es nuevo. Vale. Esto es nuevo y no hay jurisprudencia. No. ¿Cómo? Bueno, incluso teniendo antecedentes. Lo que impide que se puedan aplicar estas rebajas es que se dé alguna de las circunstancias de estos artículos que he leído, 369 bis y 370, que son supuestos especialmente agravados, que pasan pues por el tema de, por ejemplo, para poner algún ejemplo de supuestos especialmente agravados, utilizar a un menor de 18 años para hacer el delito, que sean cantidades muy importantes, realmente importantes, que se haga en el seno de una organización criminal. Entonces, en estos casos, ya te dicen de entrada que no se puede aplicar esta rebaja. Pero teniendo antecedentes, ¿por qué no? Teniendo antecedentes penales, podrías incluso también tener esta rebaja. Entonces, tratándose de drogas duras, a ver si alguna me sabe hacer la operación, ya que he hecho yo la primera. La mitad de 3, 1,5, 3 menos 1,5, pues nos quedaría un año y 6 meses a 3 años. Es decir, que es una rebaja importante. Todo esto ya lo reivindicaba también el Tribunal Supremo y al final pues se ha introducido en el Código Penal. Es decir, que yo creo que la novedad más importante a destacar es esta posibilidad de rebajas, atendiendo, insisto, en la poca entidad del hecho y a las circunstancias personales del autor. Queda por definir cómo verán esto los tribunales, pero a ver, a mí se me ocurre, pues escasa entidad del hecho, pues que sea una cantidad muy pequeña de droga, sea de cannabis o sea de cualquier otra cosa. Circunstancias personales del sujeto, pues bueno, pues que sea pues un activista, por ejemplo. Pero la importancia, la primera importancia es como tener el problema abajo de 2 años, porque cuando es más de 2 años de verdad necesita entrar. Sí, esta posibilidad también es más grande en este momento, cuando dividir entre 6 meses y 3. Este aspecto que comenta es también importante, que claro, yo es que quizá pues no comento muchas cosas porque las doy ya por supuestas y claro, y a veces se me olvida de que la gente pues hay muchas cosas que desconoce, ¿no? Entonces, lo que tengo que decir, que es lo que dice él, que con carácter general, una persona que no tenga antecedentes penales y delinca por primera vez puede evitar la prisión, si la pena que se le impone no supera los 2 años. Entonces, lo que ocurre es que se le suspende la ejecución de esa pena por un plazo que puede ir de 2 a 5 años y si durante ese tiempo, que pueden, ya os digo, ser de 2 a 5 años, no delinque, entonces ya queda definitivamente perdonada la pena. Y esto pues sin acreditar ningún requisito, simplemente pues es la primera vez que delinques o habías delinquido pero ya se han cancelado tus antecedentes penales, entonces nada, evitas la entrada en prisión.